Si tuviera que empezar un negocio de Airbnb desde cero en 2026, sin dinero, sin experiencia, esto es exactamente lo que haría. Voy a enseñarte el paso a paso exactamente para que sepas lo que tienes que hacer en 2026 para empezar a montar tu negocio de Airbnb y conseguir generar 2, 3, 4, hasta 10.000 euros al mes, todos los meses de ingresos recurrentes, escalables y predecibles en el tiempo. Por si no me conoces, mi nombre es Titín Labarta Arpa y llevo más de 4 años en este sector gestionando más de 60 propiedades y generando más de 1 millón de euros de facturación todos los años. Vivo una vida de libertad financiera en donde puedo estar trabajando donde quiero, en cada momento, sin necesidad de depender de un jefe o ir a la oficina todos los días, porque tengo ingresos recurrentes, predecibles todos los meses. Si mañana perdiera todo el conocimiento de lo que sé de Airbnb y tuviera que empezar desde cero, esto es exactamente lo que haría. Sin propiedades, sin clientes, sin dinero, lo primero que haría, sin duda, no sería empezar a buscar apartamentos. Y probablemente tampoco empezaría montando una cuenta en Airbnb. Empezaría haciendo algo mucho más importante, que es entender cómo funciona el modelo de negocio de Airbnb. Lo primero de todo, y lo que hay que aclarar, es que Airbnb es el concepto en sí de alquilar una vivienda para que los huéspedes puedan disfrutar de cualquier propiedad en cualquier lugar del mundo. El Airbnb en sí nació de la idea de poder gestionar, alquilar tu vivienda cuando no estuvieras presente, ya sea una habitación o la vivienda completa. Y uno de los errores que escucho cuando la gente piensa en Airbnb es: necesito comprar una casa. Y esto es totalmente falso. Existen muchas vías de comenzar en este negocio sin necesidad de invertir ningún tipo de capital. Yo me formé con referentes de Estados Unidos que lo que hacían era alquilar casas para luego subarrendarlas, y así empecé yo, sin necesidad de invertir capital. De hecho, en las más de 60 propiedades que gestionamos, solo 5 de ellas son en propiedad. Hay muchas maneras de ganar dinero en el negocio de Airbnb y muchas de ellas no requieren ningún tipo de inversión en propiedades. Así que en este vídeo te voy a explicar qué haría yo si empezara completamente de cero y quisiera montar mi modelo de negocio de Airbnb. Te voy a enseñar desde elegir qué modelo sería más interesante para tu perfil, cómo funciona Airbnb, buscar y aprender a captar esas oportunidades, identificar esas propiedades para saber qué rentabilidad te podrían dar y cuál se ajusta más a tus requisitos y a tu perfil de inversor. El paso número 1 es elegir el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio que mejor se adapta a ti? Yo, por ejemplo, cuando empecé hace 4 años no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaba este modelo de negocio, pero lo que sí que sabía es que muchos americanos alquilaban casas para luego subarrendarlas sin necesidad de invertir mucho capital. Y yo me quedé alucinado, asombrado de esa idea y esa posibilidad de poder alquilar y subarrendar esas casas. Para mí era el formato que mejor se adaptaba a la situación en la que yo estaba, ya que no disponía de capital para invertir, pero sí disponía de un mínimo capital para poder invertir en alquiler y en la adecuación de esas viviendas, para luego poder publicarlas en los portales, ya sea con Airbnb, Booking, y luego poder sacar una rentabilidad mayor a lo que me suponía a mí el alquilar de esa vivienda. Principalmente tienes 3 formas de entrar en el negocio. El primero de todos, y el que más capital vas a necesitar, es comprar una vivienda específicamente para explotarla por Airbnb. Básicamente es comprar una vivienda y explotarla en este sector siempre y cuando la legislación, la normativa te lo permita. Y aquí la ventaja es muy evidente, tienes el activo siempre se va a revalorizar y va a aumentar su valor en el tiempo. No nos olvidamos que estamos en este sector de real estate, porque si somos capaces de comprar un alojamiento, una propiedad, siempre va a aumentar su valor en el tiempo. El problema es que necesitas bastante capital, necesitas el capital de la entrada, que un banco te financie, necesitas el dinero para los impuestos, el dinero para la reforma, el dinero para la ecuación, etcétera, etcétera, que van a suponer que tu inversión comparada con otras opciones de entrar en este modelo de negocio no sea igual la más adecuada, a no ser que tengas mucho capital o tengas un perfil inversor muy potente, con mucha disponibilidad para financiarte y poder llegar a adquirir estas propiedades. Por eso, si yo estuviera completamente empezando desde cero, esta no sería la vía principal para elegir. Luego tienes la segunda opción, el modelo 2, que es alquilar una vivienda para luego subarrendarla por Airbnb. Básicamente aquí vas a alquilar una vivienda a un propietario que te va a dar permiso para luego poder subarrendarla por Airbnb, siempre que la normativa local te lo permita, por supuesto. En este caso, por ejemplo, tú pagarías 1.000 euros al propietario y quizá la propiedad te va a poder generar 2.000, 2.500 al mes de facturación. Pero atención, eso no significa que vayas a ganar 1.500 euros, porque luego hay gastos derivados de esa operativa, como la limpieza, como la lavandería, como los gastos de mantenimiento que te va a suponer mantener esa vivienda.
Por eso hay que hacer unos números muy exactos y saber realmente identificar esas oportunidades y esos mercados para saber si es rentable o no ese alquiler que vas a pagar, para luego saber la facturación que vas a obtener más tarde. El modelo 3 o la opción 3 es la gestión de propietarios. Esta básicamente es una vía en la que tú vas a asociarte con un propietario que ya tenga una vivienda y tú vas a tramitar toda la documentación, toda la operativa, vas a gestionar su vivienda a cambio de una comisión. En este caso no vas a necesitar ningún tipo de inversión, ya que el propietario va a hacer toda la inversión inicial de adecuar, de decorar, de poner a punto el inmueble para luego poder explotarlo. En este caso, en lugar de comprar o alquilar una vivienda, simplemente vas a asociarte con el propietario a cambio de esa comisión. Ahí te vas a encargar de todo, te vas a encargar de gestionar lo que es la licencia, hacer las fotos, adecuar, decorar la casa, montar la operativa de la lavandería, de la limpieza, los amenities necesarios para los huéspedes cuando entren, ocuparte de que el equipo de mantenimiento, el equipo de limpieza haga sus entradas y salidas cuando corresponde, la entrega de llaves también va a ser por tu cuenta, el check-in, las limpiezas, las salidas, todo lo necesario. Aquí el propietario no se va a ocupar de nada, por eso te va a pagar a ti un porcentaje de la comisión que factura el inmueble. Imagina que una propiedad genera 3.000 euros al mes y tú vas a gestionar esa propiedad a cambio de un 20%. Son 600 euros que vas a facturar a ese propietario por solo gestionar una propiedad. Imagínate que llegas a gestionar 3 o 4 propiedades, ya estarías generando más de 2.000 euros sin necesidad de invertir un solo euro. Y esto, amigo mío, es la magia de este negocio. Nosotros, en este caso, solo con un cliente, gestionamos 12 apartamentos en el que les hicimos toda la adecuación necesaria, ya que teníamos la autoridad, la experiencia de saber cómo funcionaba el mercado en el que él tenía los alojamientos, y conseguimos captar a este propietario, y solo con este propietario generamos más de 10.000 euros al mes en comisiones, ya que le cobramos el 25% de la facturación, quitando las comisiones de las OTAs, de Booking y de Airbnb, y él nos paga a nosotros ese porcentaje, que son entre 8.000 y 12.000 euros todos los meses, ya que factura en meses más de 40.000 euros. Obviamente aquí habrá costes asociados al propietario, pero aún así le sigue saliendo mucho más rentable, y hay propiedades que generarán más que otras, pero si conoces bien el sector, conoces bien el mercado y sabes la metodología adecuada, vas a ganar mucho dinero sin necesidad de invertir un solo euro. Puedes generar una cantidad de activos que trabajen de manera recurrente para ti y luego asociarlos a una operativa que funcione en automático con un equipo muy bien montado, muy bien estructurado y completamente formado para poderte dar la libertad que nosotros en este caso estábamos buscando. Desde luego, si tuviera que empezar desde cero y no tuviera nada de capital, no optaría por la opción 1 ni la opción 2, sino optaría por esta tercera, que para mí es la más interesante si estás empezando de cero, que es gestionar propiedades de terceros a cambio de una comisión sin necesidad de invertir un solo euro. El paso número 2 sería elegir el mercado antes de elegir la propiedad. El siguiente error sería enamorarme de una propiedad, porque hay muchas veces, por ejemplo, que nos llegan solicitudes a través de nuestras redes sociales para gestionar propiedades de gente que está situada en zonas que no cumplen los requisitos, ya sea por normativa o características del inmueble, para poder ser explotados en este formato de alquiler por Airbnb. Y eso es clave, porque antes de identificar el inmueble tenemos que saber y haber aprendido exactamente cómo funciona el mercado. Lo que haría primero sería elegir el mercado y luego identificar la propiedad. Porque puedes tener un apartamento precioso, pero si está en una zona de poca demanda o la normativa o regulación no te permite explotarlo por alquiler turístico, tienes un problema. Yo analizaría principalmente 5 cosas. La primera, la regulación. La normativa turística se ha vuelto muy estricta en los últimos años, sobre todo en la zona en la que vivimos, que es España. Primero vería si es posible sacar las licencias, los registros, los permisos. Analizaría la norma de la comunidad de los propietarios, las limitaciones del edificio, la fiscalidad y cualquier requisito aplicable a que puedas ejercer esta actividad. Uno de los errores que comete mucha gente es que primero compran la propiedad y luego piensa, ya veremos si podemos ponerla en Airbnb, y eso es el error más común que veo en muchísimos inversores. Lo que habría que hacer es primero verificar y luego firmar. Por eso es muy importante hacer un análisis previo, identificar bien el inmueble antes de comprarlo o gestionarlo para un tercero. 2. Estudiaría la demanda. ¿Por qué viaja la gente a esta ciudad? ¿Por turismo? ¿Por trabajo? ¿Hay universidades? ¿Hay hospitales? ¿Hay eventos? ¿Hay bodas? ¿Hay congresos? ¿Hay aeropuertos? ¿Hay empresas? ¿Hay polígonos industriales? Por eso es muy importante saber analizar la demanda, y aquí hay una opción muy buena que se llama Airbnb, donde puedes ver cómo funcionan todos los mercados de cualquier territorio a nivel mundial. Puedes saber la facturación que tienen cada uno de los alojamientos, el ticket medio, la ocupación, el porcentaje de ingresos sobre gastos que tiene y cómo funcionan las mejores, cómo performan, cómo rinden las mejores propiedades de ese
marcado. Yo, sin ninguna duda, te recomendaría que pagaras la suscripción, ya que no son más de 15 euros al mes, y aprendieras a identificar esos mercados, ya que esta herramienta, que es Airbnb, te muestra toda la información que necesitas para hacer un diagnóstico y un análisis correcto de la vivienda que quieres explotar. 3. Estacionalidad. Tampoco me centraría en viviendas que tuvieran una estacionalidad muy pronunciada, ya sea en verano o en invierno, porque el pico de visita de huéspedes es muy alto durante esas épocas de estacionalidad, de demanda tan fuertes, y el resto del año va a mantener una demanda muy baja, con lo que vamos a tener que absorber unos gastos de gestión de operativa muy altos durante todo el año. Una buena opción sería aquí tener opciones de estacionalidad de verano y de invierno, ya que una va a contrastar a la otra y nos va a dar esa estabilidad. Aún así, yo buscaría sí o sí demandas que fueran lo más regulares posibles durante el año, ya que se sitúan en ciudades donde el turismo o las visitas suelen ser más regulares y podemos tener un equipo, ya sea de limpieza, de mantenimiento, mucho más estable, y no vamos a necesitar contratar equipo especialmente para esas zonas de alta demanda debido a la estacionalidad. También estudiaría la competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia en cada mercado? ¿Cómo tienen decoradas y cómo rinden esas propiedades? Es una clave y es un punto fundamental para saber cómo funciona el mercado. En estas comparativas vería qué es mejor si comprar un estudio de 35 metros cuadrados, casas de 1, 2, 3 habitaciones, chales independientes, etcétera, etcétera, porque eso nos va a dar mucha información del inmueble al que queremos optar. Y por último, calcularía los números. ¿Cuál es una cifra razonable de ingresos brutos? Que a mí me gusta siempre contar cuáles son los ingresos brutos, cuál es la facturación total anual de que tiene esta propiedad, y luego vería qué gastos asociados tiene, la carga operativa, para saber qué beneficio neto real te puede quedar. Si te está gustando este vídeo, puedes acceder a mi carpeta de recursos en el link de abajo, completamente gratuita, donde vas a saber el paso a paso y tener todas las herramientas necesarias para montar tu negocio de Airbnb completamente desde cero, ya seas propietario, ya seas una agencia o ya seas alguien que quiere empezar en este sector sin necesidad de invertir capital. Así que nos vemos dentro. El paso número 3, que ya lo hemos nombrado antes, pero vamos a incidir un poco más, es hacer los números. Aquí es donde dejaría de pensar como alguien que quiere tener un Airbnb y empezaría a pensar como alguien que quiere tener un negocio. Airbnb funciona como cualquier negocio, tiene unos ingresos totales y luego unos gastos asociados derivados de esa operativa que van a cargar sobre los ingresos brutos que tengas. Aquí crearía una hoja de Excel sencilla que también tienes en la carpeta de recursos del link en la descripción, para que la puedas utilizar completamente gratis y sepas qué gastos vas a tener asociados a esa propiedad. Pero tendría una hoja de Excel súper sencilla donde metería los ingresos brutos y los gastos asociados. Unos ingresos brutos reales pueden estar entre 50 y 100.000 euros al año, y los gastos asociados que vas a tener derivados del uso y de la operativa de cualquiera de las propiedades básicamente van a ser lavandería, va a ser limpieza, va a ser mantenimiento, va a ser las herramientas que utilices, ya sea de precios, ya sean las comisiones que tengas que pagar, ya sean las herramientas que vayas a utilizar para que los huéspedes puedan hacer el check-in, unas cerraduras electrónicas, todos los gastos asociados al wifi, a los suministros, todo eso va a ir incluido en esa hoja de Excel y vas a saber qué beneficio neto vas a obtener por cada propiedad. Para estimar los ingresos, ya has visto que tenemos que utilizar esta herramienta que se llama Airbnb y calcular los ingresos brutos, pero unos ingresos brutos estimados de 50.000 euros va a tener asociados otros gastos, como hemos hablado. Yo haría y calcularía la tarifa media por noche más o menos que te puede salir entre 100 y 150 euros, y qué gastos, cuánto me cuesta a mí que un huésped se hospede por día en esa propiedad. También la ocupación estimada, por ejemplo, si son 50.000 euros, un 70%, ver estudiar la ocupación que vas a tener sobre un 70%, y así podrás sacar los ingresos brutos, los ingresos netos que van a derivar de esa ocupación. Y después de introducir todos estos datos, verás, el Excel no miente y te van a arrojar todos los números reales de saber si realmente esta propiedad funciona, esta propiedad me sirve, esta inversión es buena o es mala. Siempre intentaría hacer 3 escenarios, yo trabajo siempre con 2, pero 3 escenarios, uno razonable, uno optimista y un escenario malo. Para que te preguntes qué ocurre si las cosas salen peor de lo esperado. ¿Puedo recuperar la inversión? ¿Puedo vender el inmueble? ¿Puedo dejar de trabajar para este propietario? ¿Puedo dejar de alquilar este inmueble que he alquilado y realmente los números no me salen? Siempre buscaría una opción de salida para no pillarme los dedos en ninguna propiedad. El paso número 4 sería conseguir mi primera propiedad. Y aquí viene la parte que probablemente más miedo te da cuando empiezas. ¿Cómo consigo mi primera propiedad? Pues mira, nosotros hace 4 años teníamos 0 propiedades trabajando en alquiler turístico y ahora gestionamos en total 60, porque trabajamos también en alquiler habitacional, pero solo en alquiler turístico gestionamos más de 30 clientes, ya sea en alquiler o ya sea en gestión. Y hace menos de 3 años no teníamos
ni una propiedad. Nosotros empezamos subarrendando una propiedad por valor de 560 euros y esa propiedad está facturando todos los meses entre 2.000 y 3.000 euros, con los que nos deja un beneficio de más de 1.500 euros solo con una propiedad al mes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues aquí es donde viene la parte más difícil y más importante. Si estoy haciendo gestión para propietarios y empiezo desde cero, sin ningún tipo de capital, mi objetivo sería mandar los máximos mensajes que pudiera, ya sea por todas las plataformas posibles. Aquí hablamos de tener un funnel, un embudo de captación como si fuera de venta, en el que vamos a utilizar diferentes plataformas, ya sean utilizar anuncios que están publicados pero que tienen malas fotos, que están rindiendo mal, por Booking, por Airbnb, por VRBO, por Idealista, intentar acceder a esos propietarios para hacerles una propuesta consistente, fiable y estable y ordenada, en la que les expliquemos cuáles serían los beneficios de que nos dejaran su propiedad y las objeciones que les podría resultar de esa propuesta. Por ejemplo, yo intentaría buscar propietarios que tuvieran un problema en concreto. Por ejemplo, hay muchas veces que hay propietarios que están gestionando su vivienda y tienen mucho trabajo. Una de las objeciones que más veo, los problemas que tenemos que resolver, es que hay propietarios que empiezan gestionando pero no son profesionales. Entonces lo que les pasa es que se cansan de gestionar las entradas y las salidas de los huéspedes, se cansan de gestionar la limpieza. Incluso hay propietarios que llegan ellos mismos a realizar la limpieza de los pisos. Por eso, en este caso, vamos a derribar esas objeciones y vamos a ofrecer nuestro servicio, y ahí tenemos muchas posibilidades de conseguir captar la atención de este propietario y convencerle de que nos derive la gestión de su inmueble. ¿Cómo vamos a identificar esas propiedades para hacer las propuestas? Por un anuncio con malas reseñas, un anuncio con malas fotos, un anuncio con mala decoración, una vivienda que parece tener precios mal optimizados, un propietario que vive lejos de su propiedad, un inversor que tiene varias propiedades, como en nuestro caso. Un inversor tenía 12 propiedades y estaban hartos, tenían un gestor que no les funcionaba bien, y nosotros vimos la oportunidad, la ventana de entrada para poder ofrecerles una propuesta convincente que hiciera que este propietario nos derivara la gestión de sus propiedades. Actualmente han doblado la facturación, en menos de un año han doblado la facturación de cada una de esas propiedades. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos exactamente la metodología y sabíamos identificar que tenían malas fotos, malas reseñas, una decoración muy pobre y un trato al huésped muy malo. Por eso intentaría hablar con ellos y les ofrecería publicar sus viviendas y compartir con ellos, ayudándoles a convertir su alojamiento en un alojamiento rentable sin que ellos tengan que hacer nada. Les enseñaría propuestas que ya hemos hecho en el pasado, anuncios que ya podemos tener o hemos tenido en nuestra cartera. Para eso también tenéis la carpeta de recursos, donde tenéis las propuestas que nosotros hacemos y las comunicaciones y las propuestas que mandamos, ya sea por vía mail, por vía PDF o por vía Canva, con nuestras propuestas reales, estables y cerradas a esos propietarios. El link está en la descripción. Aquí siempre vamos a buscar resolver el problema al propietario, porque esta primera propiedad que vas a captar vale mucho más que el dinero que genera. Vas a crear una autoridad y una experiencia que te va a hacer posicionarte en el mapa como referente de autoridad en gestión de alquileres por alquiler turístico, con lo que el boca a oreja y todas las herramientas y estrategias que hemos hablado para la captación van a empezar a llegarte oportunidades si hacer las cosas bien. Yo no me centraría primero en el dinero que voy a sacar, sino en aprender el modelo de negocio para luego poder escalarlo en el futuro. Una vez ya hemos convencido al propietario y tenemos el alojamiento, tenemos que ver en el paso 5 es crear un alojamiento que destaque, y aquí va la clave de tu negocio de Airbnb. Una vez tienes la propiedad, no puedes simplemente publicar el anuncio. Tienes que identificar y diagnosticar bien las necesidades, los requisitos para que esa vivienda rinda al 100%. Y básicamente son 3 factores. Una decoración que destaque, un funcionamiento de la propiedad que tenga un confort exquisito y una operativa que funcione completamente en automático, para que así tú puedas delegar y tengas tiempo para poder captar más propiedades. Esto es lo que haría yo para destacar una propiedad nada más entrar. Y lo que haría sería diseñar el alojamiento alrededor del huésped para combinar ese confort, esa comunicación y esa decoración que ya hemos planeado al 100%. Para esto necesitamos varios requisitos, varias claves que para que la propiedad funcione, esa decoración, ese confort funcionen. Tienes que poner una buena cama, una muy buena iluminación, un buen wifi, un espacio de trabajo creativo, una cocina bien equipada, un check-in sencillo, completamente automático, una limpieza impecable, y después invertiría en lo que probablemente es lo más importante de todo, que es en una fotografía muy profesional. Y aquí
amigos, no escatimaría para nada. O sea, yo invertiría todo lo que fuera necesario para conseguir un fotógrafo muy profesional que me hiciera las mejores fotos posibles. Porque un posible huésped que quiera alojarse en tu propiedad, lo primero que va a hacer cuando se meta en el link es ver las fotos. Si tiene fotos llamativas y una buena decoración, como hemos hablado, pero sobre todo fotos llamativas, va a clicar y va a poder reservar, va a querer reservar solo por eso tu propiedad. Nosotros tenemos una propiedad, un alojamiento en la montaña y tuvimos unos huéspedes que tenía tan buenas fotos el alojamiento, era un alojamiento de 3 habitaciones, estaba reformado y estaba apto para 8 personas. Tenía tan buenas fotos que los huéspedes llegaron y no se imaginaban la realidad, la diferencia que había entre la realidad y las fotos. Se quedaron tan impresionados que lo que hicieron fue solicitar a Booking que les cambiara de alojamiento porque nos decían que eran demasiado buenas las fotos, cosa que a nosotros nos llevó una impresión bastante negativa, pero bueno, fue una pieza clave para saber identificar y ver que hacíamos muy buenas fotos. Una vez ya tenemos las fotos, hay que subir el anuncio y trabajar muy bien la descripción, exactamente todas las características y comodidades que tiene el inmueble. Y para eso tenemos que hacer un estudio y un recorrido fotográfico por toda la vivienda, explicando bien de forma visual todas las características que tiene esa propiedad. Una vez ya tenemos publicado el anuncio, vamos al paso 6, que es conseguir nuestras primeras reservas. Cuando publicas un anuncio, mi prioridad no sería conseguir unos tickets muy altos, sino conseguir las primeras reservas y ver cómo funciona ese flujo de entrada de huéspedes. Una propiedad nueva tiene un problema, es que no tiene reputación, por eso intentaría acomodar lo mejor posible a esos huéspedes, darles el mejor trato y una limpieza exquisita antes de entrar a la propiedad para que nos dejen las mejores reseñas posibles. Por eso necesitaríamos empezar con un precio competitivo, no necesariamente muy alto ni muy bajo, para que esos huéspedes nos den esas primeras evaluaciones positivas que necesitamos para que nuestro alojamiento se posicione de la manera que debe. Y aquí entra la clave de los valores y principios que nosotros siempre transmitimos, es que la experiencia del huésped es lo más importante. Esto es como Amazon, que la prioridad es la rapidez en la entrega del paquete, del servicio a sus clientes, pues nosotros es la experiencia del huésped. No tenemos que olvidarnos que esto es un negocio y que realmente queremos dar un servicio a este huésped que se sienta como en casa. Nuestros alojamientos están cuidados mejor que mi propia casa para que la comunicación, para que la comodidad, para que el trato al huésped sea de 10. Para eso tenemos que resolver sus dudas muy rápidamente, que el check-in sea muy fácil y estar pendientes, sobre todo los primeros huéspedes, para atender a cualquier problema, cualquier duda, cualquier requerimiento que nos hagan de la vivienda. Las primeras reseñas pueden cambiar muchísimo el rendimiento de cada alojamiento. Date cuenta que esto va por porcentajes. Si tenemos 5 reseñas, va a hacer la media de esas 5 reseñas. Si tenemos 10 dieces, van a ser 10 dieces. Pero si solo tenemos 2 reseñas, tenemos un 10 y un 5, nuestra puntuación global va a ser un 7,5. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con mantener esas reseñas, esas evaluaciones siempre por encima de 9. Paso número 7, y otro de los más importantes para crear tu negocio y poder escalarlo, es sistematizar tu negocio antes de crecer. Supongamos que la primera propiedad que captas funciona. El error sería pensar en queremos otras 10. Primero tenemos que estabilizar el negocio, la operativa, y automatizar al máximo posible ese alojamiento. Lo primero que quiero conseguir es que ese alojamiento funcione sin depender 100% de mí. Para eso tendríamos que crear procedimientos para todos, tanto en las entradas y en las salidas, en las limpiezas, en la empresa de lavandería que nos va a lavar las sábanas y las toallas, en el check-in, en las entradas y las salidas con cerraduras automáticas, en el precio de esos alojamientos que vamos a poner utilizando herramientas que ajusten el precio según la oferta y la demanda de cada situación, cada mercado y cada zona. Cuando todos esos procesos funcionan, ahí sí que estaría pensando en buscar otra propiedad. Si te está gustando este vídeo, ¿qué haría yo si empezara de cero en el negocio de Airbnb en este 2026, 2027? Te dejo un link en la descripción donde podrás acceder a una carpeta de recursos completamente gratuita donde encontrarás el paso a paso y las herramientas necesarias para empezar en este negocio. Nos vemos dentro. Paso número 8. ¿Cómo escalaría este modelo de negocio? Cuando ya tuviera una propiedad que está funcionando, ahí la conversación con los propietarios ya no sería "creo que puedo gestionar tu propiedad", ahí diría "te voy a enseñar esta propiedad para que veas cómo funciona". Y podrías enseñar resultados reales, sin prometer, por supuesto, que otra propiedad rendirá exactamente igual. Después construiría un sistema de captación. Ahí sí que me pondría serio y empezaría a contactar con más propietarios, con inversores, con agentes inmobiliarios, con administradores, con promotores y sobre todo con gente que tenga segunda residencia. Con cada nueva propiedad intentaría mejorar los procesos, software de gestión, automatización de mensajes, precios dinámicos cuando tenga sentido, coordinación de limpieza, control financiero. El objetivo sería autoempleo gestionando Airbnbs a empresa que opera alojamientos.
gastos. No intentaría construir una empresa de 50 alojamientos, intentaría conseguir alojamientos que funcionaran de manera rentable y bien gestionada, y luego iré escalando poco a poco, después 2, después 4, después 7, después 10. Nosotros en nuestro caso empezamos con 1, luego captamos otros 2, luego vinieron otros 3, luego vinieron otros 3 y finalmente vinieron los 12 que hicieron dar el salto real a estabilizar nuestra operadora mientras seguíamos captando por diferentes vías de negocio, creando una autoridad. Y no me olvidaría nunca de las redes sociales, enseñar todo lo que hago, un portfolio real de todos los alojamientos que tengo y hacer una pequeña publicidad a través de Google, a través de Meta, donde pueda enseñar mi trabajo y captar más propietarios. Si consigues hacer esto consistentemente, ya no estarás gestionando 1 o 2 propiedades, ya tendrás un modelo de negocio rentable, escalable y predecible en el tiempo que te genere unos ingresos recurrentes y puedas obtener la libertad financiera que todos buscamos. Así que si mañana tuviera que empezar desde cero, este sería mi plan. Si quieres saber más, sígueme y nos vemos dentro. Un saludo.